Ángel Gallego Esteban nace en 1928 en el seno de una familia humilde de 6 hermanos en un pueblo de Burgos llamado La Horra, al que sus padres siempre retornaban cuando esperaban la llegada de un nuevo miembro de la familia. Ángel crece en una época convulsa debido a la Guerra Civil Española. En sus años escolares, comprendidos entre 1934 y 1940, su familia vive en Madrid, por lo que convive en este periodo con sus abuelos en el pueblo y accede a la Escuela Nacional de La Horra. Tenía 5 años cuando escuchó y sintió el temor de los primeros disparos de la Guerra Civil. En estos años aprende a leer y escribir, aunque con faltas de ortografía, y también aprende teoría de cálculo, que tanto le ha valido años después. El 1 de abril de 1939 termina la guerra, y con esto termina también la incógnita de la situación de su familia. La zona roja donde vivían sus padres y hermanos fue desalojada ante el posible peligro de ser una zona bombardeada por los nacionales. Así, su familia fue trasladada al balneario de Archena, donde su padre fue nombrado encargado de aquella zona creada como albergue de refugiados republicanos. Ángel tiene 11 años cuando empieza a desempeñar las distintas labores de campo, y se convierte así en el comodín al que la familia acude. De hecho, su padre decidió que Ángel tenía que formar parte de la familia, contribuyendo con su jornal. Ante la rebeldía de su hijo, a causa de esta noticia, su padre llega a un acuerdo con una tía suya para que Ángel se incorpore al seminario o empiece a emprender la labor de médico. Ángel también se niega a esto y vuelve a La Horra, dejando la casa donde vivía con su tía Pilar y volviendo a la vivienda familiar. Por todo esto dice que en su juventud careció de todo y por no tener no tenía ni sueños. Al tener 14 años, mis padres me exigían ir al pueblo, al campo, que ya estaba en el campo, pero yo no quería quedarme con mi familia en el campo porque no veía porvenir, no veía unión, un poco para huir de la familia, del problema, de que había terminado la guerra, y entonces decidí venirme a buscármela yo solo. En noviembre de 1942, Ángel decide viajar a la capital para buscar un trabajo. Allí se hospeda en la casa que tenían sus padres en Vallecas y en la que, en ese momento, vivían sus tíos Agustín y Lola. Su tía Pilar la ayuda proporcionándole dinero para que pueda emprender un nuevo camino. Pues yo llego a Madrid en el año 42, busco trabajo, no sé lo que quiero, todo me vale. Lo que menos pensaba yo trabajar en imprenta, porque no sabía lo que era una imprenta ni nada. Pero la casualidad me llevaba a una imprenta y empecé a trabajar en la imprenta de cajista. En los años que estuvo en tipografía artística, Ángel compaginaba su trabajo con la ficción de boxeador y también con los recados que le mandaba Octavio Ulibarri, responsable de la oficina, quien le propuso repartir cartas después de su jornada laboral. Es así como el joven conoció a don Emilio Zurita, con quien años más tarde trabajaría. En unas de las visitas a don Emilio, este le preguntó si tenía algún amigo dispuesto a trabajar con él. Aunque Ángel se ofreció, Zurita pensó que no podía robarles un empleado a tipografía artística, por lo que contrató a Germán Gutiérrez. Estuve 3 años, no me gustaba aquello, ni el ambiente del taller, ni el trabajo. Era más esperar a que viniera alguien que te viera, más que trabajar lo que hay que trabajar. Entonces yo no estaba a gusto. Y conocí a un amigo, Germán, que trabajaba en una imprenta más pequeña donde el jefe veía lo que se trabajaba. En poco tiempo, su deseo de compartir trabajo con don Emilio pronto sería realidad. Motivado por ganar algo más de jornal, Ángel habla con su amigo Germán para que interceda por él y conseguir trabajo dentro de la plantilla de la empresa de don Emilio, Zúgel. Una discusión entre don Emilio Zurita y tipografía artística aceleró este cambio en la vida de Ángel. Y yo hice fuerza para poder ir a trabajar allí y al final me fui allí a trabajar allá, pero trabajé en piedra. Allí fui a trabajar en piedra. Estuve trabajando como 2 años en piedra y luego ya pasé al offset. En 1945, Lola, su gran amor, llega a la vida de Ángel. Ambos residen en el mismo edificio y se enamoraron a primera vista. Por las tardes, los vecinos salen a las inmediaciones del portal para disfrutar de un rato juntos, momento que aprovechan Lola y Ángel para conocerse mejor.
El 10 de septiembre de 1952 se comprometieron en la parroquia de San Francisco de Asís. Sus padrinos de boda fueron el gran amigo y futuro socio Germán Gutiérrez y la hermana de Lola, Carmen. 69 años casado y 6 de novios. De aquellos. El 6 de agosto de 1955, 3 años después del enlace, Ángel y Lola le dan la bienvenida a su primer hijo, Ángel Luis Gallego Martínez. Su segunda hija, Ana Isabel Gallego Martínez, nace el 15 de abril de 1969. La familia y el amor forman parte fundamental de su vida, haciendo del matrimonio y de los hijos su razón para vivir. Y bueno, ahí estuvimos hasta el año 58 trabajando, éramos muy pocos, 6 obreros, éramos más o menos. Y nosotros nos marchamos. Germán y yo dijimos, vamos a marchar, que el jefe gana mucho dinero. Vamos a ganarlo nosotros. El dueño de la empresa no atendía a los clientes porque le sobraba trabajo. Y entonces dijimos nosotros, si tiramos 80 resmas al día y sabemos que las cobran a 5 pesetas, pues son muchas pesetas. Nosotros no tiraríamos 80, tiraríamos 80 resmas, tiraríamos más resmas y cobraríamos más, porque aprovecharíamos el tiempo. Y de casualidad nos establecimos y de casualidad estamos aquí. En 1958 nace la Sociedad de Artes Gráficas GAED, formada por Ángel Gallego, Germán Gutiérrez, Desiderio Martínez y Ezequiel Martín. Fue ese año cuando Ángel cumplió uno de sus sueños, establecerse algún día por su cuenta. Así llega el momento de decirle adiós a Zúgel. Don Emilio Zurita y Ángel Sánchez comprendieron la postura de sus trabajadores e incluso les ofrecieron asociarse con ellos. Luego de allí, nos establecimos allí en San Diego, en Vallecas, que hay una calle que se llama la Avenida San Diego 27, con una máquina Duma, que todos los días se rompía un muelle, estaba fabricada en Pinto y era un desastre, pero no había importación de máquinas, no se podían traer máquinas extranjeras. Y ahí estuvimos trabajando con esa máquina y luego compramos otras 2. Y a los 6 años se ha quedado pequeño el taller. Los inicios no fueron fáciles. GAED tiene que hacerse un hueco dentro del mercado, superando los obstáculos que supone ser una nueva empresa. Realizaban pequeños trabajos para diversas empresas hasta que llegó su primer gran contrato con L'Oréal. Y salió bien, porque éramos muy trabajadores, nos daba mucho trabajo, se fiaban de nosotros, cumplíamos bien y éramos trabajadores al servicio. En 1962, al estar abrumados por tanto trabajo, deciden adquirir un chalet situado enfrente de su local, ya que este era un espacio demasiado pequeño. Un año más tarde, adquieren un terreno de aproximadamente 470 metros cuadrados, donde construyen una nave industrial diseñada por Ángel. Este hecho confirmaba que el pequeño sueño de Ángel solo estaba empezando. Tuvimos que comprar un terrenito, hacer en Sierra Carbonera, en Puente Vallecas también. Hicimos un edificio de 1.100, 1.200 metros cuadrados y con el tiempo ya se podían traer máquinas del extranjero buenas. Fueron tantos los encargos que recibió GAED en aquella época que en 1966 llegaron a facturar 24.325.692 pesetas. GAED se convirtió en una de las empresas, creo, una de las 5 mejores de Madrid. Y más que nada que GAED es una empresa donde hay armonía, donde había unión, donde se hacían fiestas y tal. Creo que eso se ha acabado porque los tiempos han cambiado mucho, pero GAED le llevo aquí. En 1968 GAED celebra su 10º aniversario, una celebración muy especial en la que festejan con sus trabajadores el triunfo, empeño y futuro de la empresa. Y con el tiempo, ese tiempo ya se quedó pequeño también. Y nos tuvimos que ir en el año 75 a Arganda del Rey. En Arganda del Rey ya era un taller grande, y teníamos terreno, 21.000 metros de terreno y 12.000 de edificio,
que se dice pronto. Una gran superficie para una gran empresa familiar que cuenta con más de 200 trabajadores. Los siguientes años, a 1975, no fueron fáciles. La incertidumbre por la situación política del país en plena transición, con división de opiniones y cambios laborales y sociales provocó paros y precariedad. A pesar de las vicisitudes, la empresa se mantuvo a flote, realizando algunos encargos que refrendaban la confianza que se tenía en Gaez, en todas las esferas. Por ejemplo, fue la encargada, y con cierta urgencia, de la impresión de millones de pasquines con el último mensaje de Franco. Poco después recibieron el encargo de imprimir el primer mensaje del rey, convirtiéndose en uno de los primeros proveedores de la Casa Real. Gaez siguió adelante gracias, en parte, al trabajo codo con sus operarios y siempre alentado por su mujer, Lola, compañera inseparable e imprescindible tanto en los momentos amargos como los más felices venideros. Su pasión por las artes gráficas y sobre todo su preocupación por que las generaciones venideras no se olvidasen nunca del arte del sector gráfico le hicieron empezar su colección de objetos personales y patrimoniales que poco a poco pasarían a convertirse en un espacio donde homenajear a las artes gráficas. Más me ha gustado y no lo he aprendido al final es la linotipia, porque para mí es la máquina mecánica mejor que yo he conocido, que compone, funde y distribuye a la vez en 2 metros cuadrados. Ahora, en las artes gráficas, desde que empieza es bonito, porque claro, coger la letra menuda, las letras del 6, que es menudita, y hacer una composición de una página y los errores y tal, es muy bonito. Y la impresión, es que yo he dado la casualidad que he tocado todo. Entonces, como cosa bonita, me gusta la linotipia. Mi mujer dice que es mi querida. Sí, lo has dicho tú, que la máquina esta era mi querida cuando me iba allí a... Ángel aprovecha para realizar en 1993, antes de su jubilación, una baraja de naipes cuyos protagonistas serán las grandes figuras de las artes gráficas. Desde que Gutenberg inventó la imprenta, vamos, que no inventó la imprenta, que lo que inventó fue el tipo móvil. Luego ya vino la piedra, se trabaja en piedra, pero lo que ocurre es que la piedra, el papel, sufre, toda la superficie del papel sufre la presión. Lo que no pasa en tipografía, pero la tipografía solo sufre la parte que imprime. Y el offset, la piedra, que es principio del offset, ya apresiona todo el papel. Eso es lo que inventó el agua y la tinta, que eso lo inventó Schoenfelder. Luego el golpe cultural de más libros y tal fue Mergenthaler, que inventó la linotipia. Y la linotipia producía como 10 obreros y además distribuía. O sea, que dio un salto a la cultura mundial, se hacían 1000 libros y cuando vino se hacían 100.000. O sea que eso. Y luego pues ya el offset. Y el offset ha sido la revolución que la tenemos en la actualidad trabajando. Vamos. El offset es desde ya. Bueno, pues ha pasado bueno porque se ha conseguido trabajar mejor calidad, porque la calidad que da la tipografía no es la que da el offset, y la rapidez de las máquinas, pues también da mucha más calidad, da mucha más rapidez y da menos problemas, porque se rompen menos, son más estables, claro. Esta serie fue posible gracias a la colaboración de su amigo Vicente S. Algora. Ángel envió esta baraja de naipes a los reyes, quienes le agradecieron este gesto. 5 años antes de su jubilación, Ángel le compra a Germán su parte, y así, Ángel Jr. se hace cargo de la empresa. En 1995 llega el momento en el que Ángel dice adiós a su vida laboral que ni en sus mejores sueños se hubiera imaginado tan plena. Y dispuesto a cumplir más sueños, Ángel emprende la búsqueda de piezas únicas para añadir al Museo Gaez, semilla de lo que es hoy el actual Museo de las Artes Gráficas Ángel Gallego Esteban, Universidad Alcalá. Y ahí pues yo me jubilé y en el año 8 empecé en serio lo del museo, viajando, comprando, buscando,
Y nada, ya me dediqué al museo y poco a poco pues el lío, hay mucho, se ha hecho un museo de verdad casi. Y espero que ahora aquí en la universidad le den un empujón. Además, hice una visita a un amigo mío que está en el foro, que se llama Fernando Salas. Y le gustó tanto que dijo, esto hay que llevarlo lo dijo así, esto hay que llevarlo a Alcalá. Pero bueno, eso lo dice todo el mundo que lo ha visto y se le ha ofrecido, y ha habido hecho muchas visitas, y yo he visitado mucho ofreciendo el... Pero esto empezó a llamar gente, hasta llegó un día al rector. Y dijo al rector, esto sí va para allá. Y a partir de ahí ya estaba. Porque yo lo donaba, no lo vendía, yo lo donaba a un sitio que estuviera como esto, que fuera de lujo, porque estar en la Universidad de Alcalá es un lujo, no hay otro sitio mejor que este. Pero que viva muchos años, que se haga famoso porque que pertenecerá a los museos europeos y que sea uno de los europeos de arte gráfica más bonitos que hay.